un caso en Juan capítulo 3 sobre Jesús y Nicodemo. Y el tema del sermón se llama Invencible. ¿Cuántos invencibles hay acá? ¿Cuántos tienen músculos para mostrar? A ver, mostrarle los músculos al que tenés al lado. Tocale los músculos. ¿Cuántos tienen músculos espirituales? ¿Cuántos pueden crecer? El camino cristiano está diseñado por Dios para que vivamos una vida invencible, donde nadie nos puede vencer, donde el reino de las tinieblas no nos puede vencer. Los cristianos podemos vivir una vida en victoria. ¿Están conmigo? Podemos vivir en victoria y hasta podemos vivir en las alturas. ¿Cuántos quieren vivir en las alturas? ¿Cuántos les gustaría volar? Es lindo. Algunos cuando ven estas películas se imaginan que uno vuela, ¿no? Pero el cristiano en realidad está diseñado para vivir en las alturas. No para vivir al nivel de los problemas, sino para vivir por sobre los problemas. El cristiano está diseñado para ser invencible. Que ninguna situación te derrote. ¿Cuántos se ponen felices con eso? Nada te puede derrotar. Si eres un cristiano y un buen cristiano, nada te va a derrotar. Amén. Y eso es lo que hoy te quiero compartir. Que termines siendo un super cristiano. Que puedas ser un super cristiano. Es bíblico, no se preocupen. No vamos a terminar como los superhéroes estos, pero Dios tiene aún cosas mayores. Puede ser un cristiano que viva una vida invencible. ¿Cómo te imaginas a Jesús? Jesús estaba siempre siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? Jesús era guiado por el Espíritu Santo y eso fue lo que hizo de Jesús. Acá tenemos una luz que me parece, no sé, ya la arreglaron, pero me estaba haciendo guiños de ojo. Es una luz que está, a ver cuál es, aquella. Esa es la culpable, la que está allá arriba. Esa mera. Gracias. Lo que hizo de Jesús, nuestro Señor, invencible, fue la vida que llevó Él en el Espíritu. Él era guiado por el Espíritu Santo. Los cristianos somos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Jesús era invencible, y si te lo puedes imaginar, hazte la película esta en la mente, si tú fueras uno de los discípulos, ¿cómo te lo imaginarías a Jesús? ¿Le pudieras seguir el paso? ¿Le pudieras seguir el rastro a Jesús? Estas series nos tratan de poner a Jesús tal y como era. ¿Pudiéramos seguirlo a Jesús? Jesús era guiado por el Espíritu. Él convertía agua en vino. Él andaba sobre las aguas. Pedro salió del bote para caminar sobre las aguas. ¿Te animarías tú a caminar sobre las aguas? Literalmente. ¿Te animarías? No era fácil seguir a Cristo. Jesús era invencible, ni las aguas lo podían vencer. Él caminó literalmente sobre las aguas, porque andaba en el Espíritu. Pedro experimentó un poquito eso, pero luego ya cuando miró las aguas, se hundió. Eres llamado a seguir a Cristo, a seguir a este Jesús, a Jesús que caminaba sobre las aguas, a Jesús que de repente se transfiguraba. Y había luces mejores que estas, así, en el monte de la transfiguración. Y estaban ahí los discípulos y no entendían. ¿Cómo te ves tú en ese monte? Mientras Jesús se transfigura. Jesús llevaba una vida en el Espíritu, sobrenatural, invencible. Él detenía tormentas. ¿Cómo te imaginas tú en esa escena? Él multiplicaba comida. Algunos dicen ahí, gloria a Dios, ahí yo quiero estar, ¿no? Que multiplique un buen asado, unos buenos tacos, unos buenos burritos. Multiplicación de burritos y horchatas. Estaría bueno. Resucitaba muertos, a veces muertos de 4 días. Jesús era invencible y Él vivía esta vida invencible, guiado por el Espíritu Santo. Echaba fuera demonios, sanaba ciegos, sordos, suegras, todo. Era invencible, Jesús era invencible y nosotros somos llamados a seguir a este Jesús. Era una aventura realmente seguir a Cristo. Era más
desafiante seguir a Cristo que lo que te hubiese ocupado seguir a uno de estos superhéroes. Y la hubieses pasado mejor. Cristo hacía cosas mayores que las que pudiste ver en una movie. Es un constante desafío. Así que vamos a ver la escena de Juan capítulo 3, donde Jesús le habla a Nicodemo, y quiero ser cortito, pero tengo bastante para compartirles. ¿Tienen oídos para oír? Quiero que te lleves esta palabra a tu casa, que te ministre en la semana, y vamos a leer entonces Juan 3 del 1 al 8. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, diga conmigo Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí lo descoloca Nicodemo y sigue diciendo, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, presten atención a ese versículo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas tú sabes de dónde viene, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Pido que ministre cada corazón de los que están en este lugar, que tú hables a cada vida conforme a la necesidad que tengan y que si han estado en tiempos de derrota, hoy tú los hagas invencibles. Te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué necesitas para vivir una vida invencible? Diga conmigo, conocer al Espíritu. Necesitas conocer al Espíritu Santo. Y vamos a hablar del versículo 8 puntualmente. El versículo que dice, todo lo que es nacido del Espíritu, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Vamos a estar hablando, les voy a estar presentando ese versículo. Y para conocer al Espíritu tienes que primero saber que el Espíritu es una persona en acción. Diga conmigo, acción. Es una persona que siempre está en acción. Si tú eres una persona que te gusta estar quieto o quieta, necesitas conocer más del Espíritu. El Espíritu Santo está siempre en acción. ¿Vieron esa gente que son movedizas? ¿Conocen algunos? No piensen, no señalen a nadie, pero hay gente que siempre está inquieta. Hay gente que siempre está haciendo algo. Bueno, el Espíritu Santo siempre está haciendo algo. El Espíritu Santo siempre está haciendo algo, y algo para ti, en favor tuyo. El Espíritu Santo siempre está en acción a tu favor. ¿Lo puedes creer? Él siempre está trabajando para ti. Aunque a veces nosotros no trabajemos, el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, por tu vida. Trabaja en tu corazón, te habla, te guía. El Espíritu Santo está en acción por ti, te cuida, te defiende. Ahí está, siempre. Cuando tú te acuerdas del Espíritu y cuando te olvidas del Espíritu. El Espíritu sigue en acción. Diga conmigo, gracias Dios. Es bueno saber que el Espíritu sopla. El Espíritu sopla. El Espíritu es una persona en movimiento. Soplar significa eso, estar en movimiento. No es estático, se mueve. Por eso la palabra viento ahí es neuma. Diga conmigo, neuma. Neuma. El neuma sopla. Y los traductores traducen viento porque va conforme al texto, al contexto de lo que dice ahí. Pero la palabra es el Espíritu sopla. ¿Cuántos quieren que el Espíritu sople sobre nosotros? Es bueno que el Espíritu se mueva en tu vida
Y Él lo va a hacer. Para que te conviertas en alguien invencible, necesitas dejar mover al Espíritu. Dejar que Él sople sobre tu vida. Que si estás estático, el viento del Espíritu te mueva un poquito. Porque Él quiere que tú también te muevas con Él. Entonces Él sopla, Él está en movimiento. Debo saber que el Espíritu no es una fuerza, sino es una persona en acción. Hay muchas religiones que hablan de que es una fuerza. Él no es una fuerza. Acá es un símbolo. Jesús simboliza al Espíritu con el viento. Pero es una persona. Y ahora se los voy a estar mostrando a través de estos versos. El Espíritu Santo es una persona en acción. Es una persona que está contigo. La palabra consolador, Él es el consolador. Significa aquel que está contigo. Paracleto, llamado a estar contigo. Y el Espíritu está contigo. Y si Él se mueve y tú tienes al Espíritu, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te mueves o te quedas quieto? Si Él está contigo y te está agarrando de brazo, Él te va a estar moviendo. Si el Espíritu habita en tu vida, Él te va a estar moviendo. Siempre te va a mover a lugares de bendición. Para que te vuelvas en alguien invencible, necesitas conocer al Espíritu no como alguien estático, sino como alguien que está en constante acción. ¿Lo creen? Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo desde el comienzo se está moviendo. Necesitas conocer al Espíritu como una persona que está en acción. Ezequiel 2:2 y 3:12 dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. El Espíritu Santo hace estas cosas. Entra en tu vida y te afirma. ¿A cuánto les cuesta a veces estar firme ante las dificultades? Firme ante las tormentas. Y tú en las tormentas te quedas y dices, no, mejor no, que me hunda la tormenta. Me voy a hundir junto con la tormenta y mi velero. ¿Qué hace el Espíritu? Entra en tu vida porque Él es una persona que está en constante acción, se mueve en ti, se mueve por ti y te hace parar sobre tus pies. Te para firme ante las dificultades. El Espíritu entró en mí, dijo Ezequiel, y me afirmó sobre mis pies. Dice capítulo 3, versículo 12 de Ezequiel, y me levantó el Espíritu. Ustedes van a leer mucho esto en Ezequiel. Cómo Ezequiel era levantado por el Espíritu. ¿Cuántos quieren ser levantados por el Espíritu? Aquellos que cuando estamos caídos podemos saber que hay una persona en acción que nos levanta, que no te deja caído. Qué feo sería la vida cristiana que el Espíritu te mira, te caíste, aguántatela, hermano. Te caíste, eso te pasa por cabezón. El Espíritu no está para condenarte, está para ayudarte, para levantarte, para fortalecerte, para afirmarte, para ponerte bien sobre tus pies, para moverte a mejores lugares de los que estás. ¿Decimos amén? Ese es el Espíritu Santo, es una persona en acción. Si quieres ser invencible, tienes que conocer al Espíritu Santo, que se mueve. Si hasta ahora no sabías que el Espíritu Santo se movía, tienes que entender y conocer especialmente a este Espíritu que está en constante movimiento. Te va a estar moviendo. Y siempre que te mueve el Espíritu te lleva a mejores lugares. ¿Amén? Siempre que el Espíritu te mueve, te lleva a mejores lugares. El Espíritu sopla. Vamos a leer también otra característica del Espíritu en Juan 3:8. Diga conmigo, libertad. Libertad. Dicen un himno, el himno argentino, pero no ese tipo de libertad, ¿no? ¿Qué otro himno? Siempre los himnos hablan de libertad, ¿no? ¿Cómo van los himnos? ¿El himno de México? ¿No dice libertad el himno de México? No se sabe en el himno de México. Mucha letra. Bueno, si no dice nada de libertad, ¿qué pasa?
Eso, bueno, está bien, el espíritu es guerrero también. Pero la libertad es una característica importante del Espíritu Santo. Él es una persona que te lleva a la libertad. Es una persona soberana. El Espíritu Santo se mueve con libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Espíritu Santo es una persona de libertad. Donde Él se mueve, trae libertad. Y Él se mueve con libertad. Él libera y Él te lleva como Él quiere de un lugar a otro, porque Él es soberano. Él le gusta moverse donde nosotros lo dejamos moverse. Por eso el texto dice, el viento, el espíritu, un poquito más antes todavía, el espíritu sopla de donde quiere. Él se mueve como Él quiere. Amén. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con eso, con el Espíritu. Nos tenemos que poner de acuerdo con el Espíritu, en que sea Él quien maneje, quien gobierne. Porque cuando Él gobierna, tú vas a ser libre. Cuando Él no gobierna, tú terminas atado. Pero cuando Él gobierna, Él te lleva por caminos de libertad. Porque es Él quien te guía. La Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No donde estoy yo manejando, sino donde está el Espíritu, es donde hay libertad. Tenemos que creer que es Él quien nos gobierna. ¿Cuántos se quieren dejar gobernar por el Espíritu de libertad? Amén. Él tiene libertad. Miren, Lucas 4, ahora sí. Déjenme mostrarle esto que dice Juan 3:8 con algunos versos. Lucas 4, versículo 1 y versículo 14 dice que Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Ahora, ustedes imagínense esto. A Jesús mismo lo movía el Espíritu. Uno puede decir, bueno, Jesús necesitaba ser movido por el Espíritu. Jesús era Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Sí, a Él lo movía el Espíritu. Él era un team con el Espíritu. Eran partners, andaban juntos. Él y el Espíritu. Donde el Espíritu lo llevaba, Jesús decía, vamos. ¿Y a dónde lo lleva acá? Al desierto. A veces el Espíritu te lleva a lugares donde no te gustan. Jesús lo llevaba al desierto. Y el versículo 14 dice que Jesús volvió, ¿cómo? En el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama. El Espíritu te mete al desierto, pero te saca en el poder del Espíritu Santo. A Jesús lo metió el Espíritu al desierto y Él se llenó más de poder. ¿Qué son los desiertos para tu vida? Esos lugares donde pasás por dificultades. ¿Son lugares donde te absorben el poder y te quedás sin poder? ¿O son lugares donde te empoderás más? Donde te levantás. Si el Espíritu está contigo en un desierto, vas a salir con poder. Vas a salir con poder. No sé si me lo entendieron, pero vas a salir con poder. Y es más, lo que prediques se va a escuchar por todos lados. Se va a comenzar a escuchar lo que tú hablas. La fama de Cristo, cuando tú predicas, se va a empezar a difundir. Antes, sin el Espíritu no influenciabas a mucho, pero cuando el Espíritu te guía, sales con el poder del Espíritu, todo lo que hablas de Jesús se va a difundir por todos lados. La fama de Jesús va a ser difundida por todos lados. Miren lo que dice el otro texto, Hechos. Algunos textos nomás donde dice que el Espíritu es un Espíritu que se mueve con libertad. Miren, y en la Biblia esto pasa mucho en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo también, como les mencioné. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando se subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Imagínense la escena. Ahora, ¿quién es el personaje principal en esta escena? El Espíritu Santo. ¿Puedes verlo? ¿Sí puedes verlo? Es el Espíritu que se mueve ¿cómo? Con libertad. ¿Estás dispuesto y dispuesta a que se mueva el Espíritu con libertad en tu vida? Te va a llevar por todos lados. Te va a poner en lugares que tú no piensas, pero siempre es para el bien tuyo y para la gloria de Dios. Siempre que el Espíritu te lleva a un lugar, te va a sacar con más poder, te va a llevar a predicarle a gente, te va a transportar. Dice que había 35 millas de ahí
a donde estaba Felipe, Gaza, hasta otra ciudad donde lo mueve, 35 millas. Azoto era la otra ciudad. Lo mueve por 35 millas. ¿Cuántos quisieran ser transportados 35 millas sin gastar gas, sin el estrés de freeways? Te toma el Espíritu y te lleva. Después te regresa a tu lugar. Estaría bueno, ¿no? Tenemos que vivir en el Espíritu. Ahora uno dice, bueno, estas cosas pasaban en aquel tiempo. No creo que vuelvan a pasar. No sé, pero para las personas que viven en el Espíritu, todo lo pueden. Amén. La persona que vive en el Espíritu se convierte en alguien invencible. Puede moverse con esa libertad porque te mueve el Espíritu. Hechos 16, 6 al 7, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu te lleva, pero el Espíritu a veces te restringe lugares. El Espíritu te dice, sí por acá, no por allá. Cuando eres guiado por el Espíritu, Él es quien te dirige por el mejor camino. Si tú decides, a veces te metes en un lugar y no sabes qué hacer en ese lugar. Pero si te dirige el Espíritu, Él te lleva por el mejor camino. ¿Cuántas veces decís, uy, me retrasé en tal o cual cosa? Y cuando vas en el freeway te das cuenta que hubo un accidente y quizás pudieras haber sido tú el que chocabas en ese momento. El Espíritu mismo te está guiando. No estoy diciéndole que se tienen que retrasar, ¿no? Para llegar tarde al trabajo ni a la iglesia. Pero el Espíritu Santo es quien te va guiando. Él te maneja. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu, andas en libertad. Diga conmigo, libertad. El cristiano que anda en el Espíritu es un cristiano libre. Amén. ¿Lo pueden creer? Libre. Porque el Espíritu Santo es quien gobierna tu vida. Si puedes masticar este texto, Juan 3, versículo 8, y tragarlo de a poquito, transforma tu vida. Porque Jesús acá le está dando la clave a Nicodemo, y Nicodemo no entendía. Tenemos que digerir este texto, es casi central en lo que dice Jesús en Juan capítulo 3. Y vamos a ir a la tercera cosa o característica que debes conocer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ahí era el número 3, la tercera característica es voz. Diga conmigo, voz. El Espíritu Santo habla, es una persona que habla, que hace escuchar su voz, que dice cosas. El Espíritu Santo es una persona que se mueve, que te lleva por donde Él quiere, que anda en libertad, pero que también habla. Él no te guía solo por sentimientos, por cosquillitas. Él te habla. Debes aprender a escuchar al Espíritu Santo. Aprenderlo a escuchar es muy importante si quieres convertirte en alguien invencible, si quieres ser un cristiano vencedor, un cristiano que ande en victoria, que ande, como dice la Biblia, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Necesitas, es imperativo que escuches la voz del Espíritu Santo. Juan 3 dice, versículo 8, el viento sopla de donde quiere, como recién estuvimos viendo, y oyes su sonido. Diga conmigo, sonido. Hay que escuchar el sonido del Espíritu. La palabra ahí es foné, en griego, foné, que significa voz. De ahí viene la palabra fon, o teléfono. Foné es voz, voz. Los traductores, ninguno lo tradujeron como voz, porque el poner voz ahí requeriría de un atributo humano. Pero déjeme decirle que el Espíritu es una persona que tiene atributos y características como los humanos. Él habla. Él tiene voz, no solo hace ruido. No, Él te habla claramente. A veces te grita, ¿no? Te está por meter en un problema y te hace ¡ey! Y tú, ¡oh! Pero te dijo ¡ey!, ¿no? Te dijo ¡ey! Es una palabra. Pero Él te va hablando. Te habla como un hijo, te dirige, te habla claramente. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu claramente. Si no lo has podido escuchar,
Necesitamos digerir esto, que Él oyes su foné, su voz. Tenemos que aprender a escuchar su voz, porque Él nos quiere hablar. ¿Cuántos sabían eso? Es normal que a los cristianos, si son cristianos invencibles, cristianos como Nicodemo, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tienes que entender esto, Nicodemo. Por eso Jesús se pone como, si te hablé las cosas terrenales no entiendes, te hablo de las celestiales, ¿qué vas a hacer? Esto es palabra, ¿sí? Jesús le estaba hablando a Nicodemo palabra celestial, palabra fuerte, palabra que tenemos que masticarla y digerirla. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque si no, no vamos a poder vivir de una manera invencible. Hebreos 3, 7, 8 dice, miren, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántos tenemos corazones blandos al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo? ¿Amén? Tenemos corazones sensibles. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Espíritu Santo hoy nos está hablando. A aprender a escuchar la voz de Dios. Hechos 13, 2, 4, Hechos 13, versículo 2 y versículo 4, dice, miren, ¿cómo escuchar la voz? Uno pudiera decir, bueno, pero ¿cómo hago para escuchar la voz del Espíritu Santo? No sé, no la distingo. A veces no sé si son mis sentimientos o es el Espíritu que me está hablando. ¿Cómo te puedes dar cuenta? ¿Cómo puedes saber, aprender a escuchar la voz del Espíritu? Hechos 13 nos da la solución. Estos eran los apóstoles, mientras tenían que escoger siervos de Dios. Miren lo que pasó. Ministrando estos al Señor, diga ministrando, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló ahí? Pero después de haber ministrado y ayunado. Ministrado y ayunado. La ministración es servir a Dios, o es a veces orar delante de Dios. Es adorar, es estar en la presencia de Dios. Para escuchar la voz del Espíritu necesitas estar en la presencia de Dios, ministrar a Dios, estar con Él. Si no estamos delante de Él, no vamos a aprender a escuchar su voz. Necesitamos acostumbrarnos a su presencia, a conocer su persona, a tener tiempo de oración y de ayuno, sí, de ayuno. Aunque después de esto nos comamos todo hoy, pero tenemos que tener tiempos de ayuno. El ayuno es importante. El ayuno es muy importante porque uno ahí hace que la carne se calme, pero que crezca el espíritu. Jesús le dijo a sus discípulos, el espíritu siempre está dispuesto a crecer, pero la carne es débil. ¿Cuántos tienen carne débil? Yo. Sí, yo soy el primero. Somos hermanos hechos de carne y la carne es débil. A mí me ponen un steak así cuando estoy ayunando y yo me tiro y el steak se me aleja y lo quiero agarrar y comérmelo. Si tiene barbacoa, todo acá me la unto la barbacoa. Pero comer esa... Y justo cuando me pongo a ayunar todos pasan con donas. En el trabajo, todos pasan con... Yo digo, diablo inmundo, ¿no? Justo ese día, todos me invitan a comer. Nadie nunca me invita a comer, pero cuando ayuno se despiertan todos. Hasta en la iglesia, pastor, vamos a comer. Pero nunca me invitaste a comer. Pero cuando ayuno sí. Todas las invitaciones vienen. Es terrible. Porque ahí es la carne donde la tenés que hacer morir. Y el espíritu comienza a aprender a escuchar a Dios. El espíritu, tu espíritu empieza a alinearse con el Espíritu Santo. Empiezas a conocer su voz. Y ahí lo empiezas a oír, mientras ministras y mientras ayunas. Y ahí Dios le muestra, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, porque el Espíritu empezó a hablar mientras ellos ayunaban y ministraban. Entonces, habiendo ayunado y orado, ahí muestra que estaban en oración, que esto de ministrar era estar en oración, en búsqueda, les impusieron las manos y los despidieron. La forma de escuchar la voz de Dios es orando, ayunando, estando en la presencia de Dios, separando tiempo para estar con Dios. Si es posible, diariamente. Y alguno dice, no puedo orar
Empieza de a poco, pero separa tiempo, sepárate 10, 15 minutos y cuando te pones a orar, deja que híjole, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y estás pensando, no estás orando, estás con 10.000 cosas dando vuelta en la cabeza. Deja que tu alma se apacigüe, se calme. Para algunos les sirve ponerse música de adoración instrumental mientras están orando y se le calma el león que tienen adentro. O sea, la carne. Se les aquieta la carne. Se le van todas las imágenes de hamburguesas, de todas estas cosas. Todas las tareas que tienen en el día se le borran y empiezan a entrar en el Espíritu. Empiezas a sincronizarte con el Espíritu y empiezas a escuchar su voz. Y ya cuando empiezas a escuchar su voz pasas a otro nivel. Estás en otro nivel. Te conviertes de una persona totalmente falible a alguien invencible, porque ahora el que dirige tu vida, tu carro, tu familia es el Espíritu Santo. ¿Amén? Son 3 cosas que tienes que conocer, características que tenemos que conocer, que el Espíritu Santo se mueve, que anda en libertad y que Él habla. Dios, el Espíritu Santo, hoy sigue hablando. ¿Cuántos queremos escuchar la voz del Espíritu? Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay que afinar el oído espiritual. Vuélvete invencible. Dice, mire, termina el versículo 8 diciendo, así es, como le dijo Jesús recién a Nicodemo, es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es la persona, se parece al Espíritu Santo. El viento sopla, no sé de dónde viene ni a dónde va, oigo su voz. Y así como es el Espíritu, es la persona. Es decir, tú eres hecho a la imagen del Espíritu Santo, a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo te hace como Él. ¿Alguien venció alguna vez al Espíritu Santo? Nadie. Y si nadie venció al Espíritu, nadie te va a vencer a ti. Porque tú estás con Él, Él está contigo. Él es el Paracletos, el que está junto. Y cuanto más junto estás al Espíritu, más te pareces a Él, más te pareces a Cristo. Que Cristo fue invencible. Cuanto más pegado estás al Espíritu, más te vas a parecer a Jesús. Yo me quiero parecer más a Jesús. Porque si me parezco a Él, no me va a vencer nada. Cuanto más me alejo de Jesús y del Espíritu, no me voy a parecer a Él, me voy a parecer a otras cosas. Y ahí voy a empezar a caer. Si muchas veces caemos, nos tenemos que preguntar si estamos escuchando la voz del Espíritu. Si estamos teniendo tiempo con el Espíritu Santo. Porque aquel que está con el Espíritu Santo es como el viento. Así es todo aquel que es nacido, es como el neuma del Espíritu. Vuélvete en invencible. Aquel que es nacido del Espíritu, aquel invencible, se parece al Espíritu en acción. Es una persona que se mueve, se afirma, se levanta. Es una persona como el Espíritu. Si el Espíritu se mueve, tú te mueves. Te pareces a Él. Es una persona parecida en libertad. Anda en libertad. Cuando entra en un desierto, no se agüita. No se cae, no se derrota, sino que en el desierto aprovecha a agarrar poder. Así es el cristiano invencible en los desiertos. Hoy están llenos de cristianos que en los desiertos, el desierto más chiquito, de 2 metros, pasa al desierto y ya está, plum, caído, derrotado. ¿Qué te pasa, hermano? Y acá ando en una batalla terrible. ¿Qué pasó? Y me tocaron el carro. Se me ponchó la llanta, hermano, come on, ¿verdad? Levántate. Los desiertos más chiquitos los derrotan a algunos. Pero si tú estás con el Espíritu, por más que pases por desiertos largos a veces, sales con poder. Se me ponchó la llanta, pero cargué el carro en las manos y me fui a la iglesia. Lo puse ahí y entré diciendo, todo lo puedo en Cristo. Soy invencible. Superman no me hace ni sombra a mí. Así son los cristianos. Bueno, un poquito de exageración, ¿no? Pero digamos, en los desiertos recibe poder. ¿Cuántos queremos tener poder? Y no que el enemigo nos
No, poder, nosotros lo traemos al enemigo en la línea. No pasas de ahí. Yo marco las distancias. Ese es el cristiano en el espíritu. El cristiano en libertad es aquel que está donde Dios lo necesita, no va donde el espíritu no quiere. Si Dios te necesita ahí, ahí tú estás. Porque el espíritu te está moviendo. Y tú vas como Felipe, que fue con el eunuco y le predicó y lo bautizó. Tú estás donde te necesita Dios. Tú eres un general en las filas de Dios. Y si Dios dice, hermano, adelante, y tú, sí, mi general, ahí voy, muéveme, ¿a dónde me quieres llevar? Ahí estoy. Estoy para servirte, ¿verdad? Heme aquí. Los cristianos que son invencibles son aquellos que dicen, heme aquí. Tienen libertad, no están atados por 10.000 cosas, están en libertad para servir a Dios. ¡Qué bendición!, ¿no? Y no están donde Dios no quiere. Y también es un cristiano que escucha la voz de Dios, porque ora, porque ayuna, porque ministra. Escucha al Espíritu y es un cristiano que se convierte en una persona con una voz profética. Una voz que lo que dice marca a las personas, eso es voz profética. Que lo que dice sabe que Dios está hablando. Que cuando habla, no habla puras cosas innecesarias, habla de parte de Dios. Qué bueno que si fuéramos todos cristianos, que escuchemos la voz del Espíritu y que tengamos esa voz, ¿no? Que cuando decimos algo, marcamos a la persona que nos está escuchando. En tu trabajo, imagínate, dices algo, ¡pah! Cuando hablas con voz profética, esa persona es transformada. Amén. Como lo fue Nicodemo. Nicodemo no quedó igual después que Jesús le habló. Ora, ayuna, ministra a Dios. ¿Quieres convertirte en un cristiano invencible? En un cristiano que sea como el viento. El cristiano que es como el viento, por eso Jesús dice, así es aquel que nace del Espíritu. Es como el viento. El versículo dice, el viento sopla, el neuma sopla. Y si tú eres así, te vas a hacer como el neuma, como el viento. Vas a volar, vas a andar en las alturas. ¿Amén? Vuela por sobre las circunstancias. Avanza contra todo. Nada se le opone. Díganme qué se le opone a los vientos. Nada. Este fin de semana veía la triste escena que gracias a Dios oramos y Patricia pasó de 5-2. ¿Vieron? Gloria a Dios. Estuvimos el viernes y muchas iglesias cristianos estuvieron orando por México, ¿verdad? Y los vientos que eran de 350 kilómetros por hora bajaron a 100 y pico y se convirtieron en una lluvia tropical. ¿Cómo la ves? El poder de Dios, de los cristianos cuando oran, esos cristianos que andan en el Espíritu, que claman y las cosas empiezan a parar. Paran tormentas. Los cristianos son así. Si creen en esto, pueden parar tormentas. Cambian hasta Patricia, hasta la más grande. Venía grande Patricia, era fortachona. Y cambiaron eso. Pero yo veía videos de cómo era este huracán y los vientos, y lo que veías es cómo nada se le oponía, y aún así estaban bajos los vientos ya. Las palmeras se movían hacia abajo, era impresionante la fuerza de ese viento. Nada se le queda en pie, vuela techo, vuela todo. Un cristiano invencible se convierte en un viento poderoso, especialmente en contra de las cosas de las tinieblas. El diablo no puede estar en pie delante tuyo. Tú lo vuelas diablos, vuelas demonios, vuelas circunstancias. Todo se cae ante la presencia de un cristiano así. Cuando un cristiano invencible se para frente al reino de las tinieblas, se para con autoridad. Y le dice al diablo, fuera, y el diablo se vuela. ¡Pum! Es un cristiano con poder, con autoridad. Así era Jesús, por eso Jesús podía echar fuera demonios. Por eso Jesús podía calmar tormentas. Y nosotros en oración experimentamos un poco esto, pero porque era una persona que tenía autoridad, que iba sobre las circunstancias, que las circunstancias no lo gobernaban, sino que el cristiano invencible gobierna las circunstancias, avanza sobre todo, anda en las alturas. ¿Amén? ¿Cuántos podemos andar en las alturas? ¿Cuántos tenemos alas como las
águilas. Hermanos, no sé si tienes capa como Superman o Supergirl. Mi niño tiene una capa de Superman, pero tú no creo que tengas una capa, pero espiritualmente tienes alas como las águilas. Tú puedes volar, en las alturas puedes andar. Ese es el cristiano invencible, que las circunstancias no lo dominan, sino que domina las circunstancias. Uy, justo me metiste a Friedrich Nietzsche antes de... Mirá. Bueno, en la historia, el ser humano siempre quiso sentirse invencible. Y este filósofo que ahí veía en la cara, ¿cuántos se quieren dejar un bigote como ese, los hombres, Épale un besito a sus esposas, y le vas a decir, quítate. O si no te jala la esposa del bigote, ¿no? Cuando te anda, ¡ay, qué horrible, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, el bigote! Suelta, ahí le puedes decir con autoridad, ¿no? Suéltame el bigote. O bueno, ahí está. Friedrich Nietzsche era un filósofo alemán del siglo XIX, ateo, ateísimo, no era ateo, era más que ateo. Era terriblemente ateo. Y él pensó en que el ser humano puede convertirse en un Übermensch, en alemán, en un superhombre, un Superman. Friedrich Nietzsche fue el que inventó la idea del Superman, antes que lo hayan sacado los cómics y después la movie. Este filósofo dijo que el ser humano, si tiene ambición de alcanzar cosas, si sigue sus deseos, si sigue su corazón, no importando quién esté adelante, y pisando cabezas, lo que sea, puede llegar a ser una persona invencible, un superhombre. Muchos de estas ideas malas y torcidas las agarró Hitler, por ejemplo, en el hecho de perfeccionar la raza alemana y convertirse en super seres humanos, ¿verdad? Pasando por lo que sea que esté adelante. Pero la historia muestra que se han querido pensar en que el ser humano puede convertirse en un superhombre. Quiere convertirse. Todos quieren vivir una vida súper, ¿sí o no? Todos quieren vivir una vida súper. La verdad es que sin Dios no se puede. La verdad es que sin Dios no se puede, y ahí lamento, Nietzsche, decirte, bueno, que no me escuches, que no se puede sin Dios. Porque se cometen desastres cuando quieres convertirte en alguien fuerte sin el poder de Dios. Desastres como los que vinieron a raíz de ideologías como esta o filosofías como esta. Pero la Biblia nos muestra el camino de volvernos superhombres con Dios. Amén. Con Dios tú sí puedes ser un superhombre sin hacer ningún desastre. El único desastre que haces es en el reino de las tinieblas. Pero después tú vives una vida perfecta con Dios. Miren lo que dice Romanos 8, 1 y 37. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, sino conforme al Espíritu. Los cristianos que, en pocas palabras, se están transformando a la imagen del Espíritu, cuya forma se parece más al Espíritu que a la carne. Esa es la vida cristiana. Cada vez te pareces menos a un cristiano carnal. Decirle que está al lado, carnal, no le digas. Te pareces menos a un cristiano carnal, cada vez te pareces más porque tú estás trabajando, estás menguando, estás entregándole cosas a Dios, estás haciendo morir la carne, estás crucificando la carne y estás comenzando a vivir en el Espíritu. Te vas pareciendo más, estás siendo transformado, te vas formando a la imagen del Espíritu. Te vas pareciendo más al Espíritu. Para esos no hay ninguna condenación. Nadie te puede condenar. No hay ley, dice Pablo en Gálatas. Para esos cristianos no hay ley que los condene. Nadie los puede condenar porque cada vez se están pareciendo más al Espíritu. Comienzas a vivir más. Cuando la gente te ve y dice, uy, hijo, estás cada vez más espiritual. ¿Qué te está pasando? Estoy moviéndome por el Espíritu. Ahora soy una persona activa con Dios. Vivo en libertad. Me mueve Dios por donde escucho la voz del Espíritu. Me parezco cada vez más al Espíritu Santo. Para esos no hay ninguna condenación.
nación. Y Pablo dice más adelante en el versículo 37, dice, por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. La palabra más que vencedor es upernikon en griego, upernikao. Uper es sobre o es super. Y nikao, ¿cuántos conocen las tennis shoes Nike? ¿Alguno tiene puesta alguna Nike? ¿No? ¿Nadie? Pero tienen en sus casas, ¿no? Y si no, se habían comprado alguna Nike o algunos zapatos de soccer Nike, ¿no? ¿Son los mejores? Los que tiene Messi. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? Bueno, los que tienen el Chicharito todavía. Los Nike, eso, Nike. Nike, cuando patea, el Nike, la marca Nike significa somos vencedores. Vencimos, por eso juegan tan bien. Cuando no usas Nike, no vences. Tienes que usar esos zapatos Nike. No es así. Pero upernikon en la Biblia dice, puede ser un super vencedor. La idea de Superman ya estaba puesta en la Biblia. 2000 años atrás. Pablo le está diciendo a los cristianos, ¿saben qué? Ustedes son Nike, sobre vencedores, super vencedores. ¿Cuántos ahora sienten que son Superman o Supergirl? En Cristo somos super vencedores y te conviertes en un cristiano invencible. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos podemos gritar? No griten porque somos pocos, pero digan, soy invencible. Bueno, nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar, a tener un tiempo de oración. Juan 3:30, en este mismo texto donde Jesús habla con Nicodemo, más adelante, a ver si por ahí me podés poner el último texto en la pantalla de Juan 3, para cerrar con esto en oración. Jesús dialogó con Nicodemo y yo no sé si Nicodemo entendió o no lo que le dijo Jesús. Yo espero que tú y yo hayamos entendido hoy. Yo tengo la fe, los veo bien en supernicón, los veo así. Entonces, Nicodemo no sé si lo entendió, se quedó medio, ¿qué, Jesús? ¿Me lo repetís? Pero más adelante hubo alguien que sabía de esto y lo entendió, y fue Juan el Bautista que dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso es lo que tenemos que hacer para vivir esta vida invencible. Deja que Cristo en tu vida crezca y que tú mengues. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. La Nueva Versión Internacional dice, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. ¿Sabes lo único que le pone restricción al Espíritu? Nuestras cosas carnales. Es lo único que le pone restricción. Pero ¿sabes lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo? Contigo y conmigo, decían los otros, ¿no? Contigo y conmigo, contigo y conmigo. Bueno, ahí va. Contigo y conmigo quiere darnos el Espíritu sin restricción. Dios no te restringe nada. Él te da todo. Cuando Dios te da algo, te lo da todo. No te lo da por la mitad. Dios no te da un poquito y te dice, a ver, te voy a probar. No, Dios te quiere dar todo. Queda en nosotros recibir todo. Dios nos da el Espíritu por medida. Hechos 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de ¿qué aparece de vuelta ahí? Viento recio que soplaba, y fueron todos llenos del Espíritu. ¿El otro texto, Carlitos, ahí? ¿Lo tienes? Eso, no, el último. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto queremos que ese viento nos llene? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que podamos menguar, que el Espíritu Santo nos haga más que vencedores. Cerremos nuestros ojos, vamos a tener un tiempo de oración. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque tú me llamaste no solo a ser vencedor, sino ser más que vencedor. Yo no sé si muchos han estado pasando por dificultades, por situaciones, por desiertos. Muchos han caído, han estado sin fuerzas. Señor, te necesitamos. Hoy decidimos nacer del Espíritu, decidimos acercarnos al Espíritu. Decidimos que tú nos muevas,
que tú nos libertes, Señor. Libéranos en esta tarde. Dile, Señor, libérame, porque tu espíritu es un espíritu de libertad. En el nombre de Jesús, pido que cadenas que han estado atando a mis hermanos y hermanas se caigan en esta tarde. En el nombre de Jesús, para que todos los que están en este recinto puedan vivir una vida invencible, una vida en la libertad que nos da el Espíritu Santo. Dile, Señor, yo recibo esta libertad. Dile conmigo, Señor, yo recibo la libertad que fue pagada en la cruz del Calvario. Yo recibo la libertad del Espíritu Santo en esta tarde. Recibo de tu Espíritu Santo. Sopla sobre mí. Dile, Espíritu Santo, sopla sobre mi vida. Sopla tu presencia. Comienza a buscar la presencia de Dios en esta tarde. Comienza a escuchar la voz de Dios. Si tú viniste a este lugar con preguntas y estás buscando una respuesta de Dios, comienza a afinar tu oído, porque Dios te quiere hablar. Te quiere hablar claro, te quiere dirigir, te quiere mostrar su voluntad. Yo oro, Dios, para que tú hoy estés hablando a mis hermanos y hermanas. Háblales claro, muéstrales qué deben hacer, muéstrales cómo se deben mover, a dónde se deben dirigir. Pido que guíes a este pueblo, Dios, para que anden por un camino de libertad, para que sean invencibles, para que el reino de las tinieblas, las puertas del Hades, no prevalezcan contra tu iglesia, Señor. Hoy menguo, dile, Señor, hoy menguo. Hoy rindo mi vida a ti. Dile conmigo, Señor, me rindo a ti, Señor, en esta tarde. Recibo esta palabra, Señor. Dile, recibo esta palabra. Voy a comenzar a andar en las alturas. Voy a mirar el problema desde arriba. Voy a volar por sobre el problema. Voy a estar en lugares celestiales. Comienza a andar en las alturas. Elévate sobre ese problema que te traía dolores de cabeza, que te traía inquietudes, que te quitaba el sueño, que te... Espíritu. Hoy me uno al Espíritu. Únete, Él es tu amigo. Él quiere estar mano a mano contigo. No estás solo, no estás sola. Él está contigo. Él es el consolador, el confortador, el llamado a estar contigo, Paracletos, llamado a estar contigo. Él está contigo en este momento. Él está contigo en este momento. Puedes sentir su presencia al lado tuyo, dentro tuyo, guiándote, moviéndote, sanándote, obrando en tu vida, fortaleciéndote, afirmándote, levantándote. Hoy Dios te afirma esos pies débiles que te hacían moverte de sus caminos, de su voluntad. Hoy Dios te afirma. Señor, toca a mis hermanos y hermanas en este lugar. Espíritu Santo, toca los corazones, las mentes, las vidas. Espíritu Santo, sopla sobre este lugar como soplaste en Pentecostés. Sopla para que nosotros también seamos como el viento, llevados por tu Espíritu Santo. Oh, sopla sobre este lugar. Dios hoy está soplando sobre tu vida. Dile, Señor, yo lo quiero, lo recibo en esta tarde. Recibo de ti, Espíritu Santo. Levanta tus manos hoy. Dile, recibo de ti, Espíritu Santo. Hoy recibo. Es lo más importante, lo que debes entender hoy. Que Él quiere soplar sobre tu vida. Quiere fortalecerte, quiere levantarte, quiere sanarte. Quiere hacerte andar una vida en victoria. Más que vencedor, súper vencedor y vencedora. Oh, recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios. Él lo va a hacer en esta tarde. Él lo va a hacer. Él está acomodando todo. Él está fortaleciendo tus brazos. Ahora vas a andar en las alturas. Vas a andar firme. Ya nadie te va a detener. Ya ningún enemigo te va a hacer tropezar. Vas a andar en las alturas. No caerás si estás con Él. No caerás. Vas a andar en las alturas y con lo que el enemigo te acechaba, ya no te va a acechar más.
porque eres más que vencedor. Reprende con la autoridad que Dios te da ahora toda obra de las tinieblas. Me uno a este pueblo a reprender toda obra de Satanás que ha venido a atacar a mis hermanos y hermanas. Y con la autoridad de invencibles que tú nos das en Cristo Jesús, le decimos a Satanás que suelte nuestras casas, que suelte los hogares, el trabajo, las finanzas, la salud, en el nombre poderoso de Jesús, porque te pertenecemos a ti, Señor Jesús. Señor, en ti somos más que vencedores. Dile gracias, Dios. Hoy recibo esta victoria. Recibe la victoria en ese área donde estabas en derrota. Recibe la victoria en ese área que eras débil. Porque cuando estás con el Espíritu, cuando eres débil, eres fuerte en Él. Gracias, Dios. Recibe. Dile, tomo la victoria, tomo la victoria, tomo la victoria en ti, Señor. Soy más que vencedor. Soy invencible en Cristo Jesús. Vamos a adorar a Dios por un momento antes de finalizar. Únete a la adoración en esta tarde y adora a Dios por la victoria que te dio.